Bueno, a modo de introducción, debemos señalar que UNLIDE es uno de los 3 centros regionales de la Oficina para Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas. Nosotros brindamos asistencia a los 33 estados de América Latina y el Caribe para lo que es el logro del mantenimiento de la paz y la seguridad a través del desarme, del control de armas y la no proliferación. Nuestra asistencia se centra básicamente en 4 áreas, como podemos ver en la lámina. La primera, asistencia respecto a la gestión de arsenales. La segunda, a la integración del control de políticas de la seguridad ciudadana, así como también acompañamos procesos de destrucción de armas y municiones. Y por último, la incorporación del enfoque de género. Entrando ya en materia, de acuerdo con el Protocolo de Armas de Fuego, que complementa a su vez la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ¿qué entendemos por tráfico ilícito? En la lámina podemos ver todas las actividades que están comprendidas en la definición que nos brinda el protocolo, que detallaré a continuación, como son, por ejemplo, la importación, la exportación, la adquisición, la venta, la entrega, el traslado o la transferencia, ya sea de armas de fuego, así como de las partes, los componentes y las municiones, ya sea desde o a través del territorio de un estado hacia otro estado, si cualquiera de estos no lo autoriza o en el caso de que las armas no se encuentren marcadas. La definición, el propósito de esta definición que nos brinda el protocolo, básicamente, es analizar lo que es el fenómeno del tráfico ilícito desde una dimensión transnacional. Tiene por objeto asegurarse de que todos los estados involucrados en la transferencia brinden sus respectivas autorizaciones y de que también las armas se encuentren marcadas al ingreso de cualquier estado. Ello básicamente para los fines del rastreo respectivo. Es importante aclarar que si bien es cierto la definición que nos brinda el protocolo es de un ámbito internacional, hemos advertido también normativas nacionales que dan características un poco similares respecto a la conceptualización de lo que es el tráfico ilícito, no solo definiendo el tráfico ilícito como una actividad transnacional, sino también como aquella que se produce dentro del propio territorio. Aquí podemos citar algunas características que precisamente caracterizan al fenómeno del tráfico ilícito. En primer lugar, debemos señalar que es un fenómeno complejo y difícil de dimensionar por la dificultad de contar con datos fiables y específicos, ¿no? Ello en el sentido de que la mayoría de las mediciones de este fenómeno se dan por incautaciones y por decomisos de armas. Sin embargo, debemos señalar que de acuerdo al estudio mundial sobre el tráfico de armas de fuego del año 2020, que realiza la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, se advierte que la mayoría de las armas de fuego que se incautan en el territorio nacional no necesariamente han sido incautadas dentro de un contexto de tráfico ilícito, sino por la comisión de otro tipo de delitos o cuando también circulan dentro del territorio nacional. Generalmente, la mayoría de estas armas que han sido objeto de tráfico ilícito no necesariamente se interceptan en su punto de desvío o de tráfico, sino que salen a la luz en otras actividades delictivas o al utilizarse para cometer otro tipo de delitos. Por ello es importante que a fin de conocer cuál es la evolución de este fenómeno, las autoridades que realizan labores de investigación incorporen a sus labores la información necesaria cuando se produzca una incautación por un fenómeno de tráfico ilícito, a fin de que las autoridades que procedan con la investigación tengan más información respecto a la situación en la cual fue incautada este arma y ello para fines precisamente de proceder a su rastreo y con ello la implementación de la cooperación internacional para luchar contra este flagelo. Finalmente debemos señalar que el tráfico ilícito tiene un vínculo estrecho con lo que es el fenómeno del desvío, dado que es posible que las armas de fuego ilícitas
circulen dentro de las fronteras nacionales antes de que acaben siendo traficadas a otros países. Es decir, que el tráfico ilícito de armas puede darse como consecuencia de un desvío que sucedió incluso muchos años antes. Ahora, ¿qué objetos o qué elementos son los que se vienen traficando? Debido a la clandestinidad de estas actividades de tráfico ilícito, lamentablemente no se cuenta con datos específicos sobre lo que ofrecen estos mercados ilegales. Sin embargo, según los últimos informes de la Organización Mundial de Aduanas, se identifica un amplio y variado menú. Aparecieron en las incautaciones, según la información de las aduanas internacionales que remiten. Se encuentran, por ejemplo, las pistolas, las caserinas, las miras telescópicas, las miras infrarrojas, fusiles, revólveres, municiones, partes y componentes, accesorios de armas, como cajones de mecanismos, cañones, silenciadores, así como armas eléctricas y armas neumáticas. Aunque el gran volumen de armas incautadas mayormente son las armas cortas, como pistolas y revólveres, también debemos señalar que se está haciendo más común lo que son la incautación de los fusiles AR, los fusiles AK y accesorios como por ejemplo los kits de ráfaga para alterar la selección de los disparos. Ahora, una característica muy importante al momento de analizar el tráfico ilícito de armas es su vínculo con otras organizaciones del crimen organizado, ¿no? Vemos que entre los principales demandantes de armas en los mercados ilegales figuran, por ejemplo, los grupos del crimen organizado transnacional. El rol de las armas, precisamente, es acompañar estas actividades y proteger estos negocios. Entre estas actividades tenemos, por ejemplo, el narcotráfico, tenemos la minería ilegal, la tala ilegal, el contrabando en general, el lavado de dinero y activos y también el tráfico de migrantes. Ahora, ¿cuáles son las modalidades más utilizadas por los traficantes? Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, la vía terrestre. Las armas cruzan las fronteras a través del movimiento de personas y también a través del movimiento de vehículos, ya sean escondidos en compartimentos de vehículos, de camiones de carga o de autobuses. Esto definitivamente y en buena medida es facilitado por las fronteras porosas, especialmente con las que cuenta el Perú, así como por recursos y control estatal insuficiente. El modus operandi mayormente utilizado, digamos, en estos pasos fronterizos es el denominado tráfico hormiga, ¿no? O conocido también como tráfico a menor escala. Es decir, es el que se da a través del movimiento de armas y de municiones en pequeñas cantidades, a través de varios envíos, ya sea a través de personas o también de vehículos. La segunda modalidad que encontramos, por ejemplo, también es la vía marítima. Los traficantes tienden a utilizar el transporte marítimo para los grandes cargamentos, ¿no? Las armas y las municiones son transportadas a través de buques de carga marítima dentro de los contenedores. En la región advertimos en los últimos años que se han detectado diferentes hallazgos de armas completas y también desensambladas dentro de lo que son contenedores. Modalidad en la que se recurre a diferentes técnicas para lo que es para esconder lo que son las armas y las municiones dentro de estos contenedores, o también se han advertido la presentación de declaraciones aduaneras falsas. Otra modalidad es la vía aérea, por ejemplo, comúnmente utilizada para lo que es el tráfico también de las armas y las municiones a través de los vuelos comerciales, ¿no? Mayormente las armas y las municiones son camufladas en los equipajes de los pasajeros, así como también en la carga aérea propiamente. Y en la región se han registrado numerosas incautaciones de armas y municiones procedentes, por ejemplo, de países como Estados Unidos, que fueron transportadas vía carga aérea. Asimismo, también se han detectado casos que involucran el uso de avionetas de particulares, por ejemplo,
están ligadas principalmente a lo que es el narcotráfico, en los que se han encontrado armas de acompañamiento que son entregadas en pago por servicios logísticos a colaboradores locales. Tenemos también otra modalidad, que son los servicios postales y los couriers. Esta modalidad, por ejemplo, identificada es el tráfico de armas y municiones, principalmente de partes y componentes o armas desensambladas, a través de lo que son envíos postales y paquetería, y usando los servicios de correos públicos o también de correos o servicios couriers privados. En la región sí se han reportado bastantes incautaciones de este tipo de armas, partes y componentes, también de municiones, que han sido enviadas dentro de encomiendas y paquetes que están camuflados dentro de bienes y productos, por ejemplo como azúcar u otro tipo de bienes que vienen siendo transportados. Finalmente, también debemos recordar que todas las modalidades que usan los traficantes suelen cambiar con cierta frecuencia para evadir precisamente los controles estatales, ya que una vez que las autoridades descubren estos cargamentos, es que los traficantes tienden a modificar las diferentes modalidades que usan para el tráfico ilícito, que fueron enviados por servicios couriers y encontraron, precisamente en esta incautación, encontraron fusiles de un vuelo que procedía de Nueva York a Quito, ¿no? Entonces aquí definitivamente es muy importante la capacitación que se les puede brindar a los oficiales de aduanas para que ellos puedan identificar más o menos cómo se ven a través de los escáneres de rayos X las partes de armas o de ciertos componentes o piezas, para que no puedan pasar desapercibidas y así cruzar las fronteras. Con los avances de la globalización y la tecnología, definitivamente surgen nuevos métodos para lo que es el diseño y la producción de las armas por parte de las redes criminales. Y con ello, definitivamente también los estados enfrentan nuevos retos a la hora de regular y de combatir y prevenir el tráfico ilícito de armas y municiones. Entre algunas de estas tendencias, por ejemplo, podemos identificar la conversión y la modificación de las armas, por ejemplo, de armas menos letales a armas de fuego. Asimismo, encontramos dentro de estas tendencias también la reactivación de armas de fuego que han sido previamente desactivadas, así también el tráfico de armas a través de Internet abierta o de la Dark Web. Sabemos que es posible encontrar una amplia oferta y demanda de armas, así también como de documentos y de videos que se encuentran con las diferentes especificaciones técnicas para lo que es el ensamblaje, la reconversión y la modificación de armas. Incluso también se cuentan con manuales para lo que es la impresión en 3D. Así también encontramos nuevas tendencias en lo que es el uso de drones para lo que es el transporte de las armas. Ahora, frente a estas tendencias, definitivamente los estados tienen otros retos también, como por ejemplo, bueno, ya había señalado la fabricación de armas 3D, también la fabricación de armas con piezas de polímeros y también el caso de lo que son las armas de fuego modulares. Bueno, y a continuación entonces vamos a hacer también un pequeño repaso lo que los instrumentos internacionales abordan respecto al control de las armas y las municiones convencionales y su relación con el tráfico ilícito y la fabricación ilícita. En esta lámina vamos a observar los diferentes instrumentos de ámbito internacional, regional y subregional, y de los cuales, bueno, el Perú es parte de todos ellos. En primer lugar, tenemos a la CIPTA, conocida como un instrumento, el primer instrumento de la región latinoamericana, de los estados miembros de la OEA. Tiene una naturaleza jurídicamente vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento para todos los estados. Y la CIPTA nació del reconocimiento de la necesidad de dar una respuesta regional frente a la fabricación y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. La CIPTA contiene una serie de medidas y de disposiciones para hacer frente a la fabricación ilícita, al tráfico ilícito, así también otras medidas que regulan la importación y la exportación de armas de fuego y municiones. Así también la CIPTA contiene una serie de medidas para lo que es la cooperación entre los estados, para lo que es el intercambio de información, para que se brinde asistencia técnica, entre otras medidas.
Tenemos también dentro de la tabla la decisión 552 de la Comunidad Andina, que contiene el Plan Andino para la prevención, combate y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. El Plan Andino también contiene medidas para el combate de la fabricación y el tráfico ilícito, pero a nivel subregional. En tercer orden tenemos el Protocolo de Armas de Fuego, que ya lo mencionamos inicialmente. Este instrumento tiene por finalidad promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los estados para lo que es la prevención también de la fabricación y del tráfico ilícito, por ser actividades que están directamente involucradas. El tratado también sobre comercio de armas, que ya mi colega que me antecedió lo señaló también, es un instrumento jurídicamente vinculante. Tiene por objetivo establecer normas internacionales para lo que es la regulación del comercio internacional de armas convencionales, así como también para la eliminación y la prevención del tráfico ilícito de armas y municiones y la prevención de su desvío. También tenemos ya los dos últimos instrumentos que son políticamente vinculantes, el Programa de Acción de las Naciones Unidas y el Instrumento Internacional de Rastreo. Bueno, ambos instrumentos abordan medidas muy interesantes, por ejemplo, respecto a la marcación de las armas de fuego, así como la atención por parte de los estados de pedidos de rastreo, y que definitivamente instan a los estados a que brinden una respuesta fiable, una respuesta pronta y oportuna para que los estados puedan investigar y sancionar estas conductas delictivas. Como podemos ver de esta lámina, todos los instrumentos se complementan entre sí en sus objetivos, pero definitivamente ofreciendo diferentes perspectivas de lo que es el abordaje al control de las armas. Las obligaciones que contienen los instrumentos internacionales es ver respecto a lo que nos señalan las definiciones, los diferentes instrumentos internacionales. Es de suma importancia asegurarse de que todas las definiciones que ellos contemplan estén adecuadamente incorporadas en la legislación nacional, a fin de que haya una normalización de términos en la región y una comprensión de lo que son estos fenómenos. Ahora, a fin de sancionar eficazmente las actividades ilegales que están relacionadas con las armas de fuego, algunos tratados internacionales también establecen que los estados tipifiquen ciertos delitos para hacer cumplir las normas a nivel nacional y también para ejecutar medidas de cooperación internacional, por ejemplo, como la asistencia jurídica recíproca y la extradición. Aquí vamos a resaltar en esta lámina cuáles son los delitos que son más relevantes para esta conferencia vinculados con el tráfico ilícito, ¿no? En primer lugar, tenemos a lo que es la fabricación ilícita, delito que debe estar tipificado en las normas nacionales, en los códigos penales específicamente, así también el tráfico ilícito, el que ya hemos hecho mención, también la manipulación ilícita de lo que son las marcas de las armas de fuego, ¿no? En caso de que sean alteradas, obliteradas o modificadas, ya que como muchos de ustedes saben, los delincuentes tratan de impedir que se identifiquen y se localicen las armas de fuego, precisamente para que no puedan ser rastreadas y no encontrarse a los autores de los respectivos ilícitos. Y bueno, para concluir con este punto, a menos que estos ilícitos no se adopten en la legislación nacional, definitivamente las autoridades nacionales ahí tienen un gran reto, porque va a ser la labor de investigación aún más compleja. A continuación, vamos a señalar las medidas respecto a la marcación, registros y también al rastreo. Ya hemos mencionado la importancia de la marcación de las armas, así como la importancia también de que las autoridades cuenten con registros respectivos de lo que son las armas marcadas y en general de todas las actividades que autorizan los estados, ¿no? Ya sea la importación, la exportación, el tránsito, el transbordo, también las actividades de intermediación o de corretaje, a fin de que se proceda a la cooperación internacional y bueno, cuando algún estado esté involucrado o algún arma o parte componente esté involucrada en una acción delictiva, entonces los estados puedan cooperar entre sí para ayudar a la mejor investigación, ¿no?, de estos ilícitos. De esta
lámina, lo más resaltante y lo que es de utilidad y con lo que me gustaría que se lleven es que precisamente los registros nacionales, de los que ya acabo de hacer mención, y la marcación de las armas nos permiten conocer la procedencia de las armas desde su fabricación hasta el país de importación y recurrir de esta manera a lo que es la cooperación de otros estados para lo que es el rastreo de esta arma, ¿no? Y asimismo, tanto el Instrumento Internacional de Rastreo y los demás instrumentos internacionales a los cuales yo hice mención, hacen un llamado a los estados para la atención de los pedidos de rastreo, que esto sea de la manera más rápida y oportuna. Otro elemento muy importante para lo que es la prevención del desvío y del tráfico ilícito es las transferencias internacionales. Definitivamente los estados y los instrumentos internacionales velan por ello, de que los estados cuenten con un adecuado sistema de control de las transferencias internacionales que implica la expedición por parte de una autorización o de una licencia por parte de los estados en lo que es la importación, la exportación, el tránsito, el transbordo y las actividades de intermediación. En ese sentido, se llama la cooperación de los estados para que emitan las diferentes autorizaciones al expedir este tipo de licencias. Por ejemplo, ¿no? Es el caso de que el estado exportador emita su autorización solo cuando el estado importador primero la haya expedido y cuando el estado de tránsito también haya dado, digamos, su anuencia de que no se opone al tránsito de esas armas, ¿no? Y finalmente, el programa de acción invoca a los estados a la incorporación en el régimen de exportación, lo que es la regulación del certificado de usuario final, un elemento muy importante para precisamente evitar el desvío de las mercancías y que estas armas o estas municiones, partes o componentes, lleguen a las manos autorizadas. Solo como modo de conclusión, debemos señalar que la implementación de un sistema nacional de transferencias definitivamente es una herramienta clave y valiosa en lo que es la lucha contra el tráfico ilícito de armas. Y bueno, ya para concluir mi presentación, también debo señalar que en el sistema de Naciones Unidas se han desarrollado lineamientos y directrices internacionales que permiten desarrollar, digamos, con mayor concreción lo que son las obligaciones contraídas en los instrumentos internacionales, ¿no? Estas directrices o estos lineamientos son de aplicación voluntaria por los estados y no tienen la consideración de tratado. Por ejemplo, tenemos el Compendio Modular para el Control de Armas Pequeñas, MOSAI, por sus siglas en inglés, dado los más relevantes para lo que es la prevención y el combate al tráfico ilícito. Por ejemplo, hay módulos dedicados a la fabricación de armas, también a las transferencias internacionales a las cuales yo ya hice mención. También hay un módulo dedicado a lo que es la destrucción de las armas, la gestión de los arsenales y también la marcación de las armas. Y asimismo también contamos con guías técnicas internacionales sobre municiones, los IATGs, que también, tienen como objetivo reducir el riesgo de explosiones no planeadas y de desvíos ilícitos. Los IATGs también cuentan con 12 volúmenes y entre sus módulos podemos encontrar, por ejemplo, uno dedicado a los procesos de desmilitarización, a la destrucción y eliminación segura de arsenales, de municiones convencionales, así como otros módulos que regulan la seguridad y los principios en los sistemas de seguridad y entre otros módulos. Y bueno, con esto termino mi presentación. Espero que sea de mucho interés a todos los participantes y muchísimas gracias por la atención.